Amén. Vamos a hablar de las promesas de Dios o las promesas del Padre. Recuerde que para la gente que no conoce a Dios, el mejor regalo de Dios se llama Jesús. Para sus hijos, ahora todos somos hijos, ok, amén, gloria a Dios. Para sus hijos que tenemos promesas del Padre, ¿eh? Y las promesas del Padre se van a cumplir. La pastora Noemí y yo, ¿no es cierto?, ya no tenemos a nuestros padres en vida. Hasta hace muy poquito despedimos, ¿no es cierto?, a la pastora Rosita, que de los 4 fue la última en marcharse. Pero están en el mejor lugar, amén. Ya están en el mejor lugar esperándonos, ¿no es cierto?, en los brazos del Señor. Y ellos cada vez que prometieron, trataron de cumplir por todos sus medios. Y hoy hablamos un poquito, ¿no es cierto?, de la niñez y de algunas cosas que pasamos. Y todos hemos tenido una niñez entre regular, más o menos, mala a veces. Hubo épocas, hubo situaciones. Pero ahora, al conocer la palabra, entendemos que no es problema de ellos, sino que eso va a los antepasados y mucho más atrás. Porque cada cual ejerce, ¿no es cierto?, la tarea, depende cómo se la enseñaron. Y realmente hay gente que tiene mucho rencor hacia sus padres y quizás tiene mucha ofensa que arreglar. Y nunca te vayas de esta tierra sin arreglar. Nunca te vayas a dormir quizás sin haber dicho: papá, perdona, o perdono a mi padre porque él hizo lo que pudo. Y entiendo que el problema no es de él, sino de lo que a él le enseñaron o de la que él tuvo que pasar. Entonces, sepa que cada uno dio todo lo que pudo. Con Noemí dimos todo lo que pudimos, ¿no?, tanto como para Marcos o para Romy. Ahora tratamos de hacerlo con los nietos. Y hoy le decíamos a uno de los nietos: no siempre van a estar los abuelos, no siempre van a estar tus papás. Entonces vas a tener que un día abrirte camino en la vida, y es por ello que tienes que aprovechar todo lo que se te ofrece: cuidado, educación, ¿no?, asistencia. Pero un día, como nos pasó a nosotros aquí en San Luis ya hace 30 años, nos tuvimos que empezar a abrir camino en la vida como pudimos, ¿no? Pero gracias que tenemos un Padre, se llama Dios, se llama el Señor. Entonces, hoy no tenemos nuestros padres físicos, nuestros padres terrenales, pero tenemos un Padre celestial que nunca nos va a dejar. Amén. Él prometió ya desde Génesis: estaré contigo todos los días hasta el fin. Y esa promesa del papá se mantiene y se va a mantener hasta el final. Amén. Le damos un aplauso a él. La palabra promesa tiene 2 significados. Número 1 es acción de prometer. Es una acción. Cuando usted le dice a su hijo: mira, si te portás bien, si aprobás la materia, bueno, ahí van a venir las zapatillas nuevas, va a venir el celu, ¿no es cierto?, y por ahora te compro los cordones. Más adelante vienen las zapatillas, ¿no es cierto? Bueno, lo hacemos en cuota, ¿no es cierto? No creo que pase eso acá, ¿verdad? Sino que le tratamos de cumplir con nuestra promesa. Número 2 es ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Eso es promesa, empleando para ello una fórmula fija, que siempre es, hermano, la palabra. La palabra empeñada es la que realmente nos tiene que, hermano, ser más que suficiente, ¿ok? Entonces, en 4º grado, nuestros niños, ¿no es cierto?, ellos juran defender a una celeste y blanca, una bandera que nos identifica de entre todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ellos prometen esa bandera, prometen que van a ser fieles a esa bandera, y eso se tiene que mantener para siempre, ¿no? ¿Qué es una promesa en la Biblia? Es una expresión de la voluntad de hacer algo por alguien, como dijimos recién, ¿no es cierto?, ayudando a todos los que más podamos. Quisiéramos hacer más, muchas veces los recursos no son suficientes, pero con lo que llega a Fundación Casa Segura, a la iglesia, tratamos de distribuirlo, toda la mayor parte, todo lo que mejor se pueda, y ahí tenemos varios jóvenes trabajando
y varias jovencitas trabajando, llevando, aunque sea una bolsa, a la puerta de su casa para asistirlo de la mejor manera. Gracias, Señor. Entonces, la promesa, según la Biblia, es una expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor y también su dignidad. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante? Hechos 1 hasta el 11, vamos a mirar algunos versículos y vos acompañame en la lectura que vamos a tener allí en los monitores, ¿no es cierto?, o en la pantalla. Y dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Subraya y remarque esas dos palabras importantes. El primero hizo, diga, primero hizo, luego enseñó. Entonces, en el primer tratado, Lucas, el doctor Lucas, que fue el escritor tanto del Evangelio de San Lucas como de los Hechos de los Apóstoles, él le dirigía a Teófilo, una persona, hermano, determinada. Dice: yo te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A pesar que su tiempo ministerial fue muy poco, él a los 12 años ya estaba hablando con los doctores de la ley. Él estaba allí no compitiendo con nadie, sino estaba ahí como discutiendo y estaba debatiendo de cosas y de problemas que estaban sucediendo en esos lugares, y cómo Roma, hermano, había invadido toda esa zona, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, y toda esa región estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y había algo, hermano, que no estaba bien. Ellos recién, Israel fue ¿cómo se llama?, como registrado como una verdadera nación, no hace mucho, en el siglo pasado, 1940 y tanto, ¿no es cierto?, 48, 47, 48, recién fue considerada una nación entre las naciones. Pero en ese tiempo, hermano, estaba sobre el dominio de Roma, y había muchas cuestiones porque había como un opresor que le hacía pagar tributos, y esos tributos iban directamente a Roma. Y Roma se enriqueció gracias a muchos tributarios que estaban en diferentes naciones. Entonces, así cualquiera edifica. Usted va hoy, como le sucedió a una legisladora, hermano, de Ecuador, y fue allá a Roma a decirle al mismísimo Papa, diciendo, ¿no es cierto?, yo vengo acá a ver qué hicieron con mi dinero, qué hicieron con las finanzas de mi país, cómo la administraron, en dónde fue a parar. Todo un desafío, ¿no? Una mujer tremenda que luego llegó a ser, hermano, considerada para el Nobel de la Paz. No tenía mucha paz, que digamos, esa mujer, para ir a enfrentar a un líder religioso. Hermano, ella fue a decir simplemente: yo vine a ver qué hicieron con el oro que se llevaron de mi país, con el dinero que se llevaron de mi país. Entonces, Roma estaba, hermano, gobernando sobre ese país, llevando cierta civilización, y Jesús creció en ese ámbito. Su papá tenía una carpintería, él a los 12 años ya tenía una sabiduría impresionante y era el mejor de los predicadores de esa época. En una fiesta, hermano, él se perdió, su mamá María, ¿no es cierto?, José, lo empezaron a buscar por todas partes y lo encontraron en la sinagoga, lo encontraron en la iglesia de ese tiempo, y allí discutiendo las cosas de Dios. Entonces él le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y no estaba hablando de la carpintería de José, su padre terrenal, sino que estaba hablando de los negocios del papá celestial. ¿Va entendiendo? Amén. Entonces Jesús hacía y enseñaba. ¿Qué es lo que hacía primero? Hacer, ¿no es cierto? Hacía. Y luego enseñaba. ¿Cómo hacemos nosotros? Principalmente los argentinos, ¿eh? Nos gusta enseñar, pero hacer lo menos posible, ¿eh? O que otros hagan lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Qué tremendo que somos, ¿eh? Pero Jesús, nuestro mejor maestro,
Si usted busca un maestro, lo va a encontrar en la Biblia y se llama Jesús. Hasta el día, mire, toda su vida fue así, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, Jesús volvió al paraíso, volvió al reino junto al Padre, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, fuera de duda, ¿no? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús, hermano, padeció, todos conocemos esa parte de la historia, donde estuvo la pasión, la muerte, la crucifixión y la resurrección, ¿verdad? Y luego al tercer día resucitó. Y luego de resucitar, Él se mostró a las mujeres, a todas las mujeres que servían en el ministerio, a los 12 apóstoles, 11, ¿no es cierto? Porque ya Judas estaba desaparecido. Entonces Él se presentó diciéndole: yo soy Jesús. Miren la marca de los clavos en mis manos. Miren la lanza que me atravesó el costado. Miren la marca de la corona de espina. Él se presentó con pruebas indubitables. ¿Por qué? Porque los romanos habían mentido diciendo, mientras estaba en la cueva, mientras estaba en la tumba, vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, para evitar que la gente creyera en la resurrección, por eso Él se presentó con pruebas indubitables diciendo: yo era el que estaba en la tumba, pero ahora he resucitado, gloria a Dios. Y se quedó con ellos 40 días hasta que fue llevado al cielo nuevamente. Pero no nos dejó solo, diga, no nos dejó solo, sino que Él envió al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la cual nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, va a interceder por nosotros día y noche, aún en los momentos más difíciles, aún en las noches más tremendas, aún cuando estés sola o solo, aún cuando te sientas sola o solo, Dios está contigo a través del Espíritu de Dios, amén, a través del Espíritu Santo. Apláudalo al Rey, vamos. En Hechos 1:1, verso 4, estando juntos les mandó que no se fueran de esa ciudad, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ya en el Evangelio de Lucas se los había enseñado, diciendo que iba a venir la promesa, iba a venir la llenura del Espíritu Santo, realmente que todos necesitamos. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos creen a esa palabra en esta noche? Diciendo: Señor, creo que dentro de no muchos días voy a ser lleno de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a fortalecer, me va a guiar, me va a hablar, me va a llenar de ese gozo. Gloria al Señor. Y no va a hacer falta que me conecte a un canal de chismes y de cuentos y de cuentos medios verdes para reírme un rato, sino que el gozo de Dios va a ser mi fortaleza. Gloria al Señor, amén. Mi protección, ¿lo puede creer? Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta rayaba en lo político, pero Él les dijo: mire, a ustedes les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones de que el Padre puso en su sola potestad, porque la gente seguía esperando un libertador político que sacara a ese imperio de encima de Israel. Pero Él les dijo que no venía ni con ejército, sino que venía a libertarlos espiritualmente. La gente todavía seguía pensando que Jesús era un libertador, que vendría con un ejército, vendría a sacar a esos romanos de esas tierras. Pero Él dijo: yo vine a libertarlos espiritualmente. Amén. ¿Qué quiere decirte esto? Que aunque estés en opresión, aunque estés pasando un momento difícil, no dejes de congregarte, no dejes de venir a la casa de Dios, no dejes de buscar el rostro de Dios. Amén. Porque aunque haya opresión, el que te liberta no es el gobierno de turno, es Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. El único que te hace digno o digna se llama Jesús.
Habiendo dicho estas cosas, en el verso 9, viéndolos ellos, dice, fue alzado Jesús. A los 40 días, después de haber estado con ellos, les consoló, les abrazó a todos y les volvió a decir, es necesario que yo me tenga que ir. Para los discípulos humanamente fue doloroso. Imagínense, recién hablábamos de la pérdida de un padre, de la pérdida de una madre, la pérdida de un hijo, ¿no? ¿Cuántos han pasado por esa situación, que hemos perdido seres queridos? Ahora en medio de este contexto, de esta pandemia, hemos tenido que despedir personas, hermano, y es un dolor tremendo. Jesús estaba diciendo nuevamente, me tengo que ir. Y ese vacío, hermano, no lo iba a llenar ningún hombre, ningún apóstol, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Ese vacío lo iba a llenar solo el Espíritu Santo, amén, de Dios, aleluya, amén. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, verso 10, ¿qué dice? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, aún esta gran pandemia mundial, aún esta gran situación, veíamos días atrás las grandes inundaciones en China, en Bélgica, desbordes de agua, en Islandia, ¿no es cierto? Está explotando un volcán todos los días. Todas las cosas sobrenaturales que están pasando nos están diciendo que la venida del Señor está cercana a la tierra una vez más. Amén. Así que no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. Decirle, Señor, ayúdame a hacer lo necesario para mantenerme dignamente, pero ayúdame a estar preparado para que cuando tú vengas a buscarme, yo pueda irme contigo, Señor. Amén. Alguien lo expresó de esta manera. El Señor Jesús es el regalo de Dios para el mundo, pero el Espíritu Santo, hermano, es el regalo del Padre para sus hijos. Amén. Y a través del Espíritu Santo, ¿qué logramos? Vamos a ver ahora detalladamente qué beneficios tenemos de recibir al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermano, viene como un auxilio y viene lleno de poder para que cuando las papas quemen, cuando haya crisis, situación en tu casa y tú digas, oh, pero no voy a llegar a donde está el pastor, no me voy a poder comunicar con el líder, pero sí voy a tomar la mano de mi hijo y vamos a orar para creer que tú vas a sanar en el nombre de Jesús. Y esa oración de esa mamá, de ese papá, de ese hermano mayor, hermano, al estar lleno del Espíritu Santo, nos va a ayudar como auxilio y con poder. Amén. El Espíritu Santo, que te da dos cosas importantes, diga conmigo, poder y autoridad. Un poco más fuerte, poder y autoridad. Poder para sanar a los enfermos, autoridad para echar fuera todo tipo de demonio, todas, hermano, cuestiones extrañas que a veces suceden, que no las podemos sacar ni con saumerios, ni con humitos de color, sino que tenemos que hacerlo con una oración ferviente, creyendo en el nombre de Jesús, que en esa casa habita Dios, en esa familia habita el Padre, en esa familia no tiene arte ni parte, ni el diablo, ni curandero, ni brujo, ni hechicero, ni umbanda, ni san la muerte. Nadie tiene más poder que el Rey de Reyes, Señor de los señores. Amén. Por eso necesitas ese poder y ese auxilio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Número 1, ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? Recibimos a un intercesor. El intercesor sale de sus propios problemas y intercede por una persona o la otra delante de Dios. Hay gente que se encierra en su problemita y dice, no, nadie sufre más que yo, el Espíritu Santo no es así. Él sale de su propia condición y intercede ante el Padre diciendo, ahí, Señor, en San Luis, en Capital, ahí en el barrio Jardín Aeropuerto, ahí hay gente que te cree, ahí está intercediendo diciendo, ten compasión de esa gente, ten misericordia de esa gente. No es María, no es el gauchito Gil, es el Espíritu Santo de Dios que intercede noche y día por tu vida, por la nuestra. Amén. Es el intercesor.
También, hermano, encontramos un consuelo, un Padre que nos fortalece. Encontramos el testimonio del Señor a través, hermano, de recibir la promesa del Padre. Gloria a Dios. En segundo lugar, ¿cómo experimentamos esas promesas tremendas? Número 2, aceptando sinceramente esas promesas. ¿Cómo experimentamos esa promesa tremenda que usted está hablando, pastor? Simplemente creyendo, simplemente por fe. Hay gente que recibe el Espíritu de Dios por fe. No le vemos como a Dios, hermano, pero lo podemos sentir. Amén, lo podemos sentir. Hay personas que sienten deseos de reír, otros deseos de llorar, de alegría, otros caen por el suelo, quizás bajo el poder del Espíritu Santo. También encontramos a través de la fe, hermano, cómo desarrollar y experimentar esta promesa a través de la fe. Mire lo que dice Hebreos 6, versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros, dice la palabra, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Voy acelerando en el mensaje. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan dígalo fuerte, las promesas. Entonces, para recibir la promesa o para recibir lo prometido, tenemos que tener dos cosas importantes: fe y paciencia. Fe y paciencia. Me recuerdo una querida hermana de Villa Mercedes, había tenido 2 o 3 embarazos, perdió esas criaturas y ella deseaba tener un hijo. Y en eso nos conoce a nosotros y en un momento dado, hermano, vino acá a San Luis. Y estaba en una reunión aquí como una más, hace algunos años atrás. Y oramos a Dios y la pastora puso su mano sobre su vientre. Y le dijo: Señor, creemos en el nombre de Jesús. Llamamos las cosas que no son como si ya fuesen hechas. Esa debe ser la fe de Casa Segura. Amén. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen hechas. Y oramos a Dios y dijimos: Señor, ese vientre deja de ser estéril, Señor, y va a contener aquí al próximo bebé en el nombre de Jesús. ¿Y qué cree que pasó? A los pocos meses, hermano, volvió ella a tener los síntomas. Gloria a Dios. Y llegó, hermano, una bebé. Al poco tiempo llegó otro. A los años llegó otra. Y ya tuvo que decir: Señor, stop. Ya está. La que no podía tener, hermano, de repente tuvo 3. Gloria a Dios, hermosos hijos. Actualmente es viuda. Pero esos 3 hijos, hermanos, le ayudan de una manera u otra a salir adelante, gloria a Dios, porque son los hijos de la promesa, aleluya. Solo hay que tener fe y hay que tener paciencia, amén. Cuando Dios te da una palabra en la iglesia como esta noche, tienes que salir creyendo, diciendo: Señor, sé que lo que tú tienes prometido para mí, lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Solamente dame paciencia para esperar ese momento tremendo en que tu bendición, Señor, va a llegar. Amén, amén. Por último, las consecuencias de recibir, número 3, al Espíritu Santo, tiene sus consecuencias, tiene sus beneficios. Número 1 es poder vivir según la voluntad de Dios, no sobrevivir como años atrás cantaba, ¿no es cierto? Ese hermoso, ese semejante cantante, ¿no es cierto?, Víctor Heredia, sobreviviendo. No, Dios nos ha llamado a sobrevivir, no, Dios nos ha llamado a vivir. ¿Me está escuchando, verdad? Hay mucha gente que anda sobreviviendo, anda haciendo lo que puede para sobrevivir, pero Dios te ha dado salud o no, Dios te ha dado fortaleza, sí o no. Dios te va a dar la idea de oro para que tú puedas hacer crecer tu próximo negocio, tu próximo emprendimiento, ensanchar el que tienes. Si lo puedes creer, decir un fuerte amén. Creo en el nombre de Jesús que no voy a sobrevivir, sino que voy a vivir quieta y reposadamente en tus promesas, Señor amado. Sé que tú lo vas a cumplir. Amén. Amén.
Mire lo que dice ese versículo de Filipenses 2, verso 13. Lo leemos juntos ahí en la pantalla. Anímese, levante la voz. Dice: porque Dios, ¿quién es? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Diga: mi Padre, un poquito más fuerte que eso, mi Padre es productor, produce, y yo debo ser un hijo productivo. Amén. Productor. El que te habla comenzó a trabajar, hermano, a los 8 años. Yo no sé cuándo empezaste a trabajar tú, pero a los 8 años, hermano, ya estaba en una panadería a las 4 de la mañana trabajando. 8 años. Porque me enseñaron de muy chico la cultura del trabajo, la ley del esfuerzo. Esfuérzate ahora, disfrutarás después. Lo que pasa con muchos, nueva generación, quieren disfrutar hoy. Y si hay tiempo, trabajamos después, pastor. Para cosechar el fruto de un árbol, ¿qué hay que hacer primero? Trabajar. No es por ósmosis. Los árboles, pobrecitos, algunos durazneros, membrillos, frutales, dan su fruto, pero hay que trabajarlo, hay que podarlo, hay que limpiarlo, hay que desinfectarlo, hay que ponerle un pesticida, hay que estar pendiente. Amén. ¿Entiende lo que digo, no? Trabajar primero para disfrutar después. Dijo este gran empresario, hermano, creador de Herbalife: esfuérzate unos pocos años ahora y podrás disfrutar después lo que muchos nunca van a poder disfrutar. Tremendo. Entonces el tiempo es ahora. Diga ahora. Pastor, estamos en pandemia, estamos en esto. Hermano, cuando muchos vean crisis, tú y yo tenemos que ver oportunidades. Amén. Que es muy diferente. Entonces Filipenses dice que en vosotros, en nosotros produce el querer como el hacer. Hermano, por el poder que hay en Cristo Jesús. Amén. Por su buena voluntad. Hechos 1:8. El beneficio de recibir la promesa del Padre es poder testificar después con valentía, diciendo: Cristo es real, lo pude sentir, me hablaron de Él, pero al llegar a la iglesia pude sentir su presencia, puedo testificar: Dios me sanó, Dios me levantó, Dios ha prosperado. ¿A cuántos Dios les ha bendecido? Vinimos mal, pero mal económicamente. Dios ha sido bueno. Hoy hay un parque automotor allá afuera, hermano, de gran nivel. Y hace años atrás no era así. Había una pila de motitos y de bicicleta y patineta. La gente venía en lo que podía. Pero Dios ha sido bueno. Con la casa ha sido fiel. Dios les ha bendecido espiritualmente. Veíamos recién en la plataforma lleno de jóvenes que sirven a Dios con alegría de corazón. Es la mejor herencia. Amén. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. ¿Cómo funciona esto, pastor? Tiene que empezar por tu barrio. Jerusalén es tu ciudad. Jerusalén es tu barrio, donde tú vives. Quizás estás en la zona norte, en la zona oeste, en el sur, ¿no es cierto? Vienes de otras ciudades, como esta mañana gente de Naschel llegó a la casa del Señor. Gente de Villa Mercedes, de La Punta, de varias otras localidades. Tiene que empezar donde tú vives. Jerusalén es tu lugar, diga mi lugar. Luego Judea, un poquito más. Porque el que mucho abarca, después, decían nuestros abuelos, poco aprieta después. Entonces, para ir a otros lugares en el campo misionero, está bueno ir a Pakistán, al África, Sudáfrica, ¿no es cierto?, el Congo.
pero empezá por tu barrio.